Saludos y bienvenidos a El Dato Ex. En este momento me encuentro con Juan Esteban Guarderas, quien es ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, actualmente activista político. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Esteban. Bienvenido aquí al Dato Ex. Melanie, es un gusto estar aquí. Esteban, tú fuiste parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué puedes indicar o qué lecciones positivas te dejaron al momento de que estuviste en este consejo? Elecciones positivas, mira, ahorita en retrospectiva, viendo la destitución, lo acepto. Si podría viajar en el tiempo, aceptaría que me vuelvan a destituir. ¿Por qué? Porque con mi destitución, la Liga Azul se toma el Consejo de Participación Ciudadana y hacen ilegalidades intentando tomarse la superintendencia de bancos, lo que lleva a que la Fiscalía le incaute el teléfono a Verduga. Verduga huye del país. Gracias a eso se les destituye la Liga Azul y se revelan todos los chats, que fue el caso de corrupción más importante del Ecuador durante las elecciones. Entonces, mira, si es que con mi destitución se puso en marcha toda esa avalancha de cosas, ahorita si pudiera viajar en el tiempo, la hubiera aceptado otra vez. Claro, o sea, mira, bueno, también tengo que serte súper franco. Es una suerte cósmica, Melanie, porque ¿a quién conoces que haya tenido la suerte que yo tuve de que le destituyen y pocos meses después aparece un celular donde está todo el complot necesario para destituirme, para que se tome la superintendencia de bancos? Porque en los chats de Verduga dicen por qué era importante mi destitución, por qué era importante tomarse la superintendencia de bancos, cómo estaban funcionando las cosas de la asamblea. Entonces, la verdad es que fue un golpe de suerte. Desde ahí también consideras, tal vez, aunque ya venía la Revolución Ciudadana un poco fragmentada, que con estos chats en donde reflejan, en donde involucran a Elisa González, con esto viene también un poco más estos conflictos internos entre ellos. De las preguntas más inteligentes que he escuchado en mucho tiempo. Mira, Melanie, tú pones el dedo en la llaga y eso no se habla. Porque justamente en esos chats no solo hay temas de corrupción, sino los odios internos, los apodos. Le dicen Rana René porque es un títere. Y Rafael Correa le dice a Luisa González Rana René porque es un títere, como la Rana René. Y entonces ahí se ven, por ejemplo, las críticas de Verduga a Franco Lor y cómo Verduga hablaba con Correa en contra de Franco Lor. Se ve este mundo de adentro que es una cloaca. Entonces, parte de la ruptura de la Revolución Ciudadana no es solo el número de juicios, sino las peleas internas que sacan los cueros al sol con los chats de Verduga. ¿Pero qué puedes destacar exactamente con tu destitución? Tal vez, ok, esto pasó, pero ¿cómo te sentiste con la destitución? Ese día me sentí, a ver, te soy franco, cuando se acercaba el juicio político yo sentía la presión, ¿no es cierto? Pero los días anteriores lo disfruté mucho presentando mis pruebas. Ese día yo me acuerdo que yo ya quería exponer, yo ya quería hablar en el Parlamento, yo quería poner mis pruebas. Fue una experiencia inolvidable, dura, pero al final maravillosa, ¿sabes? O sea, fue un reto, lo perdí, pero fue una pelea que me gustó librarla, ¿sabes? Pero luego de esa destitución no has parado, has estado en constante investigación, en denuncias políticas. Por ejemplo, entre ellos está la de Aquiles Álvarez. ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Bueno, permíteme, si quieres, te digo algo que es brutal. Imagínate, en mi periodo como consejero, logré un caso, el de Pavel Muñoz, que le gané, ¿vale? Que ahora es de la causal para el proceso de remoción. Un caso en un año. Afuera, en mi vida ciudadana, en lo que vamos de año he ganado 7 casos. En estos meses, son 8 meses, y en 8 meses he ganado 7 veces más que lo que en todo mi periodo como consejero, porque las tuberías del aparato público ecuatoriano son horribles. O sea, las instituciones son tan lentas, tienen tantas trabas, que logro mucho más con un grupo de jóvenes chiquito y sin presupuesto afuera, que adentro con todo el aparato del CPCC. A ver, ¿en qué estoy ahorita? Ahorita tengo el juicio para destituirle a Aquiles Álvarez, que la audiencia es de lunes. Tengo el juicio contra el alcalde de Cuenca, el juicio contra el prefecto de Azuay. Estoy intentando removerle, destituirle al alcalde de Cayambe.
y el día de ayer tuvimos la audiencia en contra del asambleísta de Chimborazo, Patricia Núñez. Entonces, sí, ocupado. ¿Y cómo nace realmente todo ese trabajo? La investigación que has hecho constantemente, pero refiriéndome directamente a Aquiles Álvarez, ¿qué se busca? ¿La destitución tal vez? Sí, mira, voy a la segunda parte de tu pregunta primero. Aquiles Álvarez dijo, casi textualmente, que, refiriéndose al municipio, que aquí no hay espacios para vivos ni sinvergüenzas. ¿Sabes cuál es mi definición de vivo y sinvergüenza? Que una persona esté forzada a emitir disculpas públicas y en las disculpas públicas ponga un insulto, un agravio a la persona que tenía que disculparse. Esa es la definición de vivo. Aquiles Álvarez es la definición de vivo y de sinvergüenza. Porque claro, si tú tienes que hacer disculpas públicas y ahí metes un insulto, eso es ser sinvergüenza. Y justamente Aquiles Álvarez para mí es el paroxismo, es el ejemplo máximo de lo peor de la política ecuatoriana. Estamos refiriendo al insulto de estas disculpas públicas, claro, con la asambleísta. Exacto, para que tu público lo sepa. Él cometió y perdió una sentencia y está condenado por haber ejercido violencia de género contra el asambleísta Jaramillo. Entonces, aparte de la multa, él tenía que pedir disculpas públicas. Y en las disculpas públicas esconden un acrónimo, otro insulto. Eso es la definición de sinvergüenza. Esas son las personas que piensan que pueden pasarse, que pueden moverse y romper la ley de la manera más subrepticia. Por ejemplo, ahorita yo le estoy enjuiciando porque él convocó a la gente al cierre de campaña de Luisa González, cosa que es ilegal, porque se tuerce la cancha. ¿Perdón? Sí, y es importante para que tu público lo sepa. ¿Por qué es esto esencial? La contienda democrática no es un concurso de quién tiene las mejores propuestas para el electorado ecuatoriano. No es un concurso de quién tiene más panas de las instituciones públicas que te vengan haciendo campaña, porque se tuerce la balanza, se tuerce la cancha. Y de eso no se trata la democracia. Entonces, yo estoy enjuiciando eso desde algún tiempo atrás. Aquiles Álvarez, en un tuit de manera pública, convoca a la ciudadanía de Guayaquil a que acudan a la 9 de octubre al evento de cierre de campaña de Luisa González. Y la gente responde. Y en el juicio que yo estoy presentando, pongo también las pruebas del electorado de Guayaquil que dice, sí, vamos a apoyarle a usted y a Luisa González, y el domingo vamos a votar de tal manera. O sea, la gente entendió. ¿Accedió a esas pruebas? Sí, las tengo, es que son públicas, estaban en internet, la prensa lo reportó, lo tengo notariado y materializado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que él dice? Que como no lo dijo de manera explícita, como él no pidió el voto de manera explícita a favor de Luisa González, que eso no es proselitismo. Y eso no dice la ley. La ley no dice que tú tienes que pedir el voto. La ley dice inducir. Por lo tanto, el hecho de que tú apoyes, aunque sea de manera media escondidona, media mensa, igual estás favoreciendo una campaña, igual estás torciendo la democracia ecuatoriana. Y con esto termino, Melanie. ¿Por qué es tan importante este juicio? Porque yo quiero la destitución. ¿Y por qué cabe la destitución, Melanie? Porque Aquiles Álvarez es reincidente. Hace pocos meses, en esa sentencia donde él tuvo que pedir disculpas públicas, él ya tuvo una primera condena en el ámbito electoral. Ahora esta sería una segunda condena en el ámbito electoral. Ya no cabe que le fuercen a otras segundas disculpas públicas en un plazo tan corto de tiempo. Ahora cabe solamente la destitución. Este puede ser la gota que derrame el vaso de agua. ¿Cómo ve el futuro de esta denuncia? ¿Cree que sí se va a poder lograr ese objetivo? Por supuesto, porque de lo contrario, se abre la caja de Pandora y se le dice a todas las autoridades de todo el país, miren, si no piden el voto, con tal de que no pidan el voto, hagan toda la campaña, digan todo lo que quieran, promocionen de todas las maneras, en la medida en que no promocionen el voto. O sea, imagínate el escenario de que no se le condene a Aquiles Álvarez, se genera un precedente jurisprudencial macabro. ¿En qué se basa la denuncia contra el prefecto de la SUARI? El prefecto de la SUARI y el alcalde de Cuenca son casos divertidos si no fueran dolorosos. Porque mira, por ejemplo, en el caso, es que vale la pena sonreír. Mira, en el caso de el alcalde de Cuenca, se dice que no puede hacer campaña por un candidato. Él hizo rueda de prensa, sentado él al lado del candidato, y firman un convenio. Entonces el electorado de Cuenca tenía razón en votar por Yacu Pérez porque decían, ese es el único candidato a la presidencia que tiene un convenio con mi ciudad. Se tuerce la cancha. Y en cuanto al prefecto de Azuay, mira, esto es aún más heavy. Habían
cientos de cámaras, tarima, banderas ondeando, un público enorme, los medios reportando, y él habla de su gestión como prefecto y él dice textualmente: este domingo vamos a votar por Luisa González, vamos a votar por la Revolución Ciudadana y vamos a votar por nuestro amigo Rafael Correa. Ya solo le faltaba tatuarse, ¿no? Y entonces con esa denuncia creo que también hay luz verde en ese camino. Mire, nuevamente, si es que no se les condena, se le estaría abriendo la puerta a que todo el mundo haga lo mismo y se rompe la democracia ecuatoriana. Y en el caso de Lloret y de Cuenca, el prefecto de Azuay y el alcalde de Cuenca correspondientemente, en estos dos casos no soy ni siquiera yo, o sea, parte de la denuncia son los medios que reportaban cómo estas dos autoridades hacían proselitismo. Entonces la pregunta ¿es que los medios y la ciudadanía está loca? ¿Es que vimos algo que no existe? Obviamente no. Sobre el concurso de los vocales del Consejo Nacional Electoral, ¿considera que se podría mantener Diana Tamain como presidenta y que sea quien lidere las próximas seccionales? Mira, antes de la entrevista estábamos hablando de temas de libros. Yo he escrito un libro sobre irregularidades electorales hay una parte del Código de la Democracia que yo le escribí. Conozco bien el tema electoral. Como te digo, he escrito de hecho 2 libros al respecto. Yo creo que sin lugar a discusión, Diana Tamain es la peor autoridad electoral de la historia de la República, por un simple dato, y esto no es sujeto a debate. Nunca en la historia del Ecuador había habido tantas irregularidades sobre una iteración, sobre un grupo de autoridades electorales como ahora. Nunca. Entonces, recuerda que, por ejemplo, en el 2023 Enrique Pita encontró un centro de cómputo ilegal. En el 2019, con Diana Tamain, 2 autoridades electorales, Luis Verde Soto y Pita, dijeron que hubo fraude. Hasta ahorita no sabemos nada de eso. Fuera del hecho de que cada victoria que yo gano en el Tribunal Contencioso Electoral por irregularidades electorales son juicios que ella tenía que hacer, que ella tenía que fiscalizar y que no lo hizo. Son victorias que le correspondían a ella enjuiciar. Mi victoria en contra del alcalde Pavel Muñoz por las ilegalidades electorales que él cometió es una victoria que le correspondía hacer y ganar y tramitar al Consejo Nacional Electoral. Eso es por constitución. Entonces, hay ilegalidades electorales a mansalva y a vista y paciencia de todo el país, pero la autoridad que tiene que enjuiciar no hace nada. Para mí, esa señora debería irse ya hace tiempos. ¿Cuál es tu análisis, Juan Esteban, sobre lo que se está mencionando ahora en coyuntura política, la relación de Nicolás Maduro con la campaña de Luisa González, que habría recibido financiamiento directo del cártel de los Soles? Mira, te hago una reflexión. En la Constitución de Estados Unidos, si es que hay un candidato o candidata que reciba financiamiento internacional, eso es considerado traición a la patria en derecho estadounidense. Entonces, porque claro, ya no se deben a los intereses locales, son agentes internacionales al servicio de los intereses internacionales. Entonces, primero, no me sorprende que Maduro haya hecho eso. Maduro es simplemente lo peor que hay en América Latina. Yo considero que incluso las dictaduras de los años 70, tanto de Argentina, de Brasil como de Chile, no llegarían al nivel de descalabro y de miseria y de muertes y de desaparecidos como Maduro. En otras palabras, es la peor dictadura, desde mi punto de vista como académico, de América Latina del último siglo. Y Rafael Correa y Luisa González, independientemente de que hayan recibido financiamiento o no, le han defendido. Y para tu público yo lo que les podría decir es, vivimos en una torre de Babel, ¿no? Es una cacofonía. En las redes sociales hay noticias falsas y verdaderas de todo lado. Y es difícil saber la verdad. Vean en la calle los venezolanos. Vean la migración de los venezolanos. Esa es la verdad. Justo en el debate escuchamos a Luisa que reconocería a Nicolás Maduro en caso de que ello hubiese ganado. Sí, pero no solo eso. Las de separaciones, yo les reto a tu público que miren lo siguiente. Vayan, pongan en Google la cárcel del Helicoide. Es el centro donde están los presos políticos, en el centro de Caracas, y hay un tour virtual que hicieron en el Museo de Ana Frank para que tú veas los horrores
que están ocurriendo en la cárcel del Helicoide en Caracas. Es decir, eso solo es comparable a los campos de concentración que se sabe que existen en Corea del Norte. Pues la Casa Blanca mencionó que Estados Unidos va a usar todo el poder militar para poder llegar contra Venezuela, contra Maduro. Ya es, o sea, maravilloso, se aplaude, y eso que yo creo es, teníamos que haber actuado antes. Ahora, permíteme, te doy un análisis especial. Mira, la gente especula mucho sobre si es que Trump va a dar el paso o no de intervenir militarmente. Ahorita están los barcos afuera de las aguas territoriales venezolanas, listas para atacar. Mira este análisis. Trump tiene que el próximo año hay elecciones seccionales en Estados Unidos. Y está en juego el Senado y el Congreso de Estados Unidos. Para Trump es clave el voto latino. Y Trump ha ido perdiendo el voto latino un montón por las tarifas. Trump se ha peleado con todos los países poniendo tarifas. Entonces la gente está dolida y eso no ha bajado la inflación en Estados Unidos. El voto latino se le está yendo a Trump, se le está yendo todo el voto latino. ¿Sabes cómo Trump puede recuperar el voto latino? Quitando la dictadura de Nicolás Maduro. Y ese es el objetivo ahora. Entonces, yo cruzo los dedos porque sería lo mejor que podría pasar para América Latina que Maduro se vaya a la cárcel. Y no solo Maduro, sino todos sus secuaces. Entonces hay que cruzar los dedos y hay que esperar que esos cálculos políticos y que esas motivaciones y que esos disparadores de la política americana entren en juego para que ellos tomen la decisión de invadir, de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Ojalá. Pues Esteban, tú lideras también un frente de lucha anticorrupción. Que me puedas indicar o definir más bien una sola idea, tu lucha política en estos últimos años. Uy, en una sola idea. Mi amor por el Ecuador. A ver, te cuento así. Mira, yo soy un abogado especialista en finanzas. Y cuando yo volví al Ecuador de vivir afuera, vi que mi madre, ella se reúne los diciembres con un grupo de amigas y juntan un poco de ropita y entregan en colegios del PIF. Yo también quería poner mi granito de arena, pero en vez de recolectar ropa, yo me dediqué a voluntariar en contra de la corrupción, con la Comisión Anticorrupción. Y me fue bien, porque descubrir corrupción aquí en Ecuador no es difícil. Entonces, y de ahí solo seguí, hasta que ya está la Fundación Lucha Anticorrupción establecida. Ahorita, lo siento por la falta de modestia, pero la Fundación Lucha Anticorrupción tiene más victorias ganadas judiciales en contra de políticos que todas las instituciones del Estado ecuatoriano, excepto la Fiscalía General del Estado. O sea, si tú ves el Estado ecuatoriano, tienes la Fiscalía General del Estado, que ha ganado juicios contra políticos corruptos, luego una entidad privada de 7 chicos jóvenes, que es la Fundación Lucha Anticorrupción, y luego vienen otras instituciones. Entonces, la verdad, estoy muy contento, y eso es porque realmente, viéndote los ojos, te puedo decir que yo adoro este país. ¿Cuál es tu mensaje a la ciudadanía? Que el declive del Ecuador se ha dado de manera paralela con una acobardización de la ciudadanía. Mira, otrora, antes, los políticos temblaban de pasarse de la raya porque había una ciudadanía que salía a las calles y que protestaba y que se oponía a una política sucia. A medida en que hubo políticas que generaron miedo en la ciudadanía y la ciudadanía dejó de manifestarse, dejó de protestar, de manera paralela, los políticos se sintieron más sueltos, más libres, menos fiscalizados, más proclives a poder robar. Ahí van a haber menos consecuencias. Entonces, yo sí apunto el dedo acusador a la clase política ecuatoriana, pero otro, más pequeño, también a la ciudadanía ecuatoriana. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser los anticuerpos de la enfermedad de la corrupción. Nosotros tenemos que ser los primeros en defender el país. Entonces, a todas las personas que me escuchen, yo lo que quería decirles es nuestro deber defender este país al que queremos. Muchísimas gracias, Juan Esteban, por habernos acompañado hoy aquí en esta entrevista, y gracias también a todas las personas que estuvieron pendientes aquí. Hablamos con Juan Esteban Guarderas, activista político. Que tengan una excelente noche.